Mi marido cambió las cerraduras 4 días después de que di a luz. Todavía traía los puntos de la cesárea ardiéndome como si me hubieran cosido con hilo de alambre. Mateo dormía en mis brazos, envuelto en una manta azul marino que mi mamá le había tejido durante las últimas semanas de embarazo. Eran las 7:14 de la noche cuando vi mis maletas sobre el granito frío de la entrada, perfectamente alineadas, como si fueran paquetes esperando mensajero. Sentí que algo no estaba bien antes de tocar el timbre. Rodrigo abrió la puerta apenas unos centímetros. No me miró a los ojos. Esta casa es mía. Vete con tu mamá. Así, sin más. Detrás de mí, don Ernesto, el de la caseta de vigilancia, fingía acomodar unos papeles. Sé que escuchó todo. Mateo empezó a llorar, ese llanto chiquito que se convierte en grito cuando siente el cuerpo de su mamá tensarse. Yo no dije nada. No supliqué. No grité. Solo bajé la vista y vi la cerradura nueva, plateada, brillante, ajena. Ahí entendí que ya lo tenía decidido desde antes de que yo saliera del hospital. Cargué a mi hijo con más fuerza y tomé la maleta pequeña. No tenía ni idea de lo que yo poseía, y 6 meses después lo descubriría en el peor lugar posible. Esa noche, mientras me alejaba con Mateo pegado al pecho, entendí que Rodrigo no sabía realmente con quién estaba casado. Yo soy Valeria Montaño, tengo 34 años, arquitecta egresada de la Ibero. Mi oficina está en Torre Paragón, piso 14, con ventanales que dan al Cerro de la Silla. Desde ahí dirigí proyectos que llevan mi apellido en la placa de inauguración. La casa de la que me corrió tiene fachada blanca minimalista, portón negro mate y una bugambilia que planté el día que firmé la escritura 45.872, en 2018. La cocina la diseñé yo, cuarzo gris, alacenas sin jaladeras, una isla amplia donde pensaba sentar a Mateo cuando aprendiera a comer solo. Mi estudio huele a papel y tinta. Guardo los planos enrollados en tubos transparentes junto a la ventana. Y el cuarto del bebé, verde salvia, con un móvil de estrellas doradas que gira lento cuando entra el aire. Esa casa está a mi nombre. Siempre lo estuvo. Yo pagué la hipoteca, cada transferencia puntual. Yo cubrí el predial, 48,000 pesos anuales, sin falta. Yo contraté el seguro contra daños. Cuando mi papá murió, heredé el 40% de Constructora Montaño. Tenía 27 años y más miedo que experiencia. La expandí, negocié terrenos en San Pedro, cerré contratos en Querétaro, y hoy poseo el 60%. Rodrigo siempre decía que todo era de los dos. Lo decía sonriendo, como si el amor fuera escritura pública. Pero nuestra historia no empezó así. El primer golpe real llegó incluso antes de la cerradura nueva. En el hospital, 4 días antes, cuando todavía tenía el suero conectado y la bata mal cerrada en la espalda. El pediatra entró con unos formularios para el alta de Mateo. Yo los leí despacio. Pregunté por las vacunas, por el tamiz auditivo, por cada detalle. Rodrigo estaba sentado junto a la ventana, moviendo la pierna con impaciencia. Siempre decides todo, soltó de pronto. Levanté la vista, sorprendida. ¿Son papeles médicos, Rodrigo? Podrías preguntarme antes de firmar. Para eso somos un equipo, ¿no? Sunny L. Ardor and la cicatriz al intenter incorporarme. La cesárea me jalaba como si la piel estuviera demasiado estirada. Mateo dormía en la cuna transparente, ajeno. Yo solo quería paz. Respiré hondo, ese aire que raspa cuando has llorado mucho. Está bien, dije bajando la pluma. ¿Quieres revisarlos tú? Los ojeó sin leer realmente. Era el gesto, no el contenido. Quería que yo dudara, que pidiera permiso. Me dolía el cuerpo. Me dolían los pechos llenos de leche. Me dolía la cabeza de no dormir. No tenía fuerzas para discutir poder, territorio, orgullo masculino en una habitación que olía a desinfectante. Así que cedí. Firmé después de que él asintió, como si me otorgara autorización. En ese momento pensé que era estrés por el bebé. Me equivoqué. Y lo comprobé al día siguiente. Todavía estábamos en el hospital, habitación 512, con ese olor permanente a desinfectante y café recalentado del pasillo. Yo intentaba acomodarme en la cama sin que la herida ardiera cuando me llegó una notificación del banco al celular. Intento de transferencia por 240,000 pesos desde la cuenta empresarial conjunta. Operación rechazada por firma faltante. Sentí un frío en el estómago. ¿Intentaste mover dinero de la empresa? Pregant, mostrando la pantalla. Rodrigo ni siquiera lo negó. Necesitaba liquidez. Luego lo reponemos. Esa cuenta requiere mi autorización. Soy tu esposo, Valeria. No soy un extraño. Mateo empezó a quejarse en su cunita. Yo respiraba corto, como si el aire no alcanzara. No era solo el dinero. Era el momento. Yo con puntos, con sangrado,
con el cuerpo abierto literalmente, y él intentando vaciar una cuenta. Mi suegra estaba sentada en el sillón, con su bolsa beige sobre las piernas. No hagas escándalo, dijo sin mirarme. Acabas de parar. Eso le corresponde a Rodrigo. La palabra corresponde me atravesó. No corresponde, respondí bajito. Es mi empresa. Rodrigo me sostuvo la mirada unos segundos. Fríos. Calculadors. Ahí algo cambió en sus ojos. Y 4 días después, cambió la cerradura y 4 días después, cambió la cerradura. Pero antes de eso hubo una conversación que ahora entiendo como el ensayo general. Fue 2 semanas antes de que naciera Mateo. Yo estaba en el estudio, rodeada de planos enrollados, revisando un proyecto en San Pedro, cuando Rodrigo entró con una carpeta azul. He estado pensando, dijo, apoyándose en el escritorio. Deberíamos actualizar las escrituras de la casa. Por seguridad familiar. Levanté la vista despacio. ¿Actualizar cómo? Agregar. Que estemos los dos. Nunca sabes qué puede pasar. La casa estaba a mi nombre desde 2018. Escritura 45.872. La compré antes de casarnos, con un crédito que yo misma negocié. Sentí esa alerta interna, la misma del hospital, encenderse otra vez. No, respondí tranquila. Para eso nos casamos por separación de bienes. Su mandíbula se tensó. ¿Sigues pensando como soltera? No. Pienso como alguien responsable. Discutimos casi 1 hora. Yo con 8 meses de embarazo, los pies hinchados dentro de sandalias, la espalda ardiendo. Él insistía en la protección, en la confianza. Yo repetía que no era necesario. Que si algo me pasaba, todo estaba estipulado. Esa noche no durmió en la cama. Se llevó una almohada al sofá de la sala, justo debajo de la lámpara de luz cálida que yo elegí. No fue un portazo. Fue peor. Fue silencio. Los días siguientes apenas me hablaba. La casa minimalista, blanca y amplia, se volvió un campo minado. Yo pensé que era una crisis más. Entonces llegó el día que cambió todo, 4 días después de la cesárea, con Mateo recién dormido sobre mi pecho y yo contando las horas entre tomas y analgésicos. Rodrigo entró al cuarto con una decisión ya tomada en la cara. He estado hablando con mi mamá, empezó, sin sentarse. Va a venirse a vivir con nosotros un tiempo. Para ayudar. Tardé un segundo en procesarlo. ¿A vivir? Sí. Tú necesitas descansar. Lo mejor es que te vayas unas semanas a casa de tu mamá. Aquí mi mamá puede organizar todo. Sentí la sangre subir caliente hasta las orejas. Esta es mi casa, Rodrigo. Nuestra casa, corrigió, automático. No me voy a ir de mi casa con mi hijo recién nacido. Su expresión cambió, esa mezcla de paciencia fingida y fastidio real. No seas turca. Mi mamá sabe cómo se manejan estas cosas. Como si yo no supiera. Como si mi título, mi empresa, mi capacidad de dirigir obras completas no contaran frente a un bebé. Esa misma tarde empezaron las llamadas. Su hermana primero. ¡Qué ingrata eres! Solo quieren ayudarte. Luego su mamá. Una mujer inteligente sabe cuándo ceder. Entonces vi las maletas. No estaban tiradas. Estaban alineadas sobre el piso de granito frío de la entrada, junto a la maceta de barro que yo misma había escogido en Allende. La grande, la mediana y la pañalera nueva. Perfectamente cerradas. Sentí un zumbido en los oídos. Toqué el timbre. 1 vez. 2. Rodrigo abrió apenas unos centímetros. La cadena de seguridad puesta. ¿Qué es esto? Pregunté, aunque ya sabía. Esta casa es mía, dijo, seco. Vete con tu mamá. Miré la cerradura. Platita. Nueva. Sin un rasguño. Rodrigo, acabo de salir del hospital. No hagas drama. Mateo empezó a llorar, primero suave, luego más fuerte, contagiado por mi respiración corta. Yo no levanté la voz. Saqué el celular con la mano que no sostenía a mi hijo y tomé fotos. A la puerta. A la cerradura. A las maletas. A la hora, 7:14 de la tarde. Detrás de mí, la puerta de la caseta se abrió. Licenciada, dijo don Ernesto, incómodo. Yo vi al cerrajero. Llegó como a las 3 de la tarde. Asentí. No quería que me vieran quebrarme. Es un asunto familiar, intervino Rodrigo desde adentro. Familiar. Sentí algo romperse, pero no fue un grito. Fue una claridad helada. Marqué a Sofía con los dedos temblando. ¿Puedes venir por mí? Pregunté. Estoy afuera de mi casa. 15 minutos después, mientras esperaba sentada en la maleta mediana, con el granito enfriándome las piernas, entendí que ya no estaba discutiendo con mi esposo.
Estaba viendo a un hombre que calculó el momento exacto en que yo sería más vulnerable. Sofía llegó, bajó del coche sin preguntar nada y me ayudó a subir las cosas. Yo no lloré ahí. Lo que vino después nadie lo esperaba, o que vino después nadie lo esperaba. Ni siquiera yo. Sofía me llevó a su departamento en Bosques de las Lomas, torre de ladrillo oscuro con vista a la barranca. Subimos en silencio hasta el piso 9. Su sala olía a vela de vainilla y café recién hecho. Me instaló en el cuarto de visitas, sábanas blancas, una lámpara tenue que no lastimaba los ojos. Cuando por fin me senté en la orilla de la cama, el cuerpo me tembló completo. No de frío, de incredulidad. Mateo mamó como si nada hubiera pasado. Yo lo miraba y sentía una mezcla de furia y calma extraña. Estábamos a salvo, pero no entendía todavía de qué tamaño era la guerra. Esa noche no recibí mensajes de Rodrigo. Al día siguiente, tampoco. Al tercero, abrí Instagram por pura inercia. Y ahí estaba. Una foto de Mateo, envuelto en la manta azul marino, tomada en el hospital. Sin mí. El texto decía, mi hijo, mi mayor orgullo. Corazón azul. Se me cerró la garganta. Ni una llamada. And I una disculpa. Solo una imagen cuidadosamente elegida para parecer padre ejemplar. 4 días de silencio absoluto. 4 días en los que entendí que no estaba lidiando con un arranque de enojo. Estaba frente a algo mucho más frío, Y el 5.º día, en lugar de esperar una llamada que no iba a llegar, decidí moverme yo. Sofía me consiguió cita con la licenciada Adriana Villalobos, en un despacho discreto en Polanco, calle Anatole France. Fui con Mateo en el portabebé, todavía caminando despacio, la cicatriz punzando con cada escalón. El elevador olía a madera y perfume caro. Yo olía a leche y a cansancio. Adriana me recibió sin rodeos. Traje sastre gris, mirada directa. Cuéntame todo desde el principio, dijo, abriendo una carpeta. Le mostré las fotos de la cerradura nueva, las maletas en el granito, la hora exacta. Le hablé del intento de transferencia por 240,000 pesos. De la presión por cambiar las escrituras. De la orden de irme a casa de mi mamá. No dramatizó. No minimizó. Esto es violencia familiar y despojo, afirmó con calma. Y es denunciable. La palabra denunciable me sacudió. Parte de mí todavía pensaba en arreglarlo en privado. Quiero recuperar mi casa, dije, sintiendo como algo se acomodaba dentro de mí. Y quiero que no se acerque a mi hijo sin supervisión. Esa misma tarde presentamos la denuncia. Solicitamos orden de restricción y la recuperación inmediata del inmueble inscrito en la escritura 45.872. Cuando firmé, esta vez no pedí permiso. Salí del despacho con el expediente bajo el brazo y una certeza nueva, ya no estaba reaccionando. Estaba actuando. Y actuar, entendí, no siempre es gritar. A veces es guardar silencio y juntar pruebas. Durante las siguientes 2 semanas viví entre el departamento de Sofía y mi oficina en Torre Paragón, piso 14. Mientras Mateo dormía en el portabebé, yo abría cajones, descargaba archivos, pedía copias certificadas. Saqué la escritura 45.872 del archivo digital del notario. Pedí historial completo de pagos de hipoteca desde 2018. Estados bancarios donde aparecían las transferencias exactas del predial, 48,000 pesos cada año, puntuales. El seguro de la casa, contratado únicamente por mí. También recuperé los videos de las cámaras exteriores. En uno, a las 3:08 de la tarde, se veía claramente al cerrajero entrando con su caja metálica. A las 3:47 de la tarde, saliendo. Rodrigo supervisando. Cada documento era una pieza. Cada sello, un ladrillo. Mientras tanto, me llegaban ecos de lo que él decía en comidas familiares. Una prima me escribió incómoda. Oye, Rodrigo anda diciendo que la casa es suya y que tú te fuiste por berrinche. Berrinche. Supe que en la reunión del domingo en casa de su mamá brindó con tequila y declaró, la casa es mía. Siempre lo fue. Como si repetirlo lo volviera verdad. Me dolió, sí, pero también me dio claridad. Rodrigo estaba confiado. Creía que el volumen de su voz pesaba más que una escritura pública. Yo no respondí en redes. No llamé para discutir. No mandé mensajes largos explicando mi versión. Solo seguí reuniendo papeles. Porque mientras él presumía, yo me preparaba. Y después vino lo más difícil, esperar. 3 meses que se sintieron como 3 años. El proceso avanzaba lento, entre notificaciones, audiencias diferidas y oficios que iban y venían. Yo dividía mis días entre juntas en Torre Paragón y las tomas nocturnas de Mateo.
La ictericia leve que le detectaron al nacer fue desapareciendo poco a poco. Cada revisión en el pediatra era un pequeño alivio. Ver cómo su piel dejaba ese tono amarillo y se volvía rosada me devolvía el aire. Empecé terapia los miércoles a las 6 de la tarde, en un consultorio en Lomas con sillones color arena. La primera vez que conté lo de la cerradura, se me quebró la voz. No por él. Por la humillación. Por la imagen de mis maletas afuera. No fue un arranque, me dijo la terapeuta. Fue control. Esa palabra me persiguió días enteros. Rodrigo intentó enviar un par de mensajes ambiguos. ¿Podemos arreglarlo? No respondí. Todo ya estaba en manos legales. Yo me concentré en mi hijo, en mi trabajo, en sanar. Hasta que, 6 meses después, una carta llegó. Hasta que, 6 meses después, una carta llegó. Era un sobre grueso, con sello del juzgado familiar. Lo abrí en la mesa del comedor de Sofía mientras Mateo jugaba con un sonajero amarillo. Leí una vez. Luego otra. Sentí ese mismo zumbido en los oídos que la noche de las maletas. Audiencia extraordinaria por intento de fraude patrimonial. Rodrigo había presentado documentos para acreditar copropiedad de la casa y participación mayoritaria en Constructora Montaño. Documentos alterados. Firmas que no eran mías. Fechas modificadas. Se me helaron las manos. Adjunto al expediente venía el avalúo actualizado del inmueble, 18.7 millones de pesos. Y el estado de mis acciones en la empresa, con el 60% formalmente inscrito a mi nombre. Entendí algo que me revolvió el estómago. No era solo la casa. No era orgullo herido. Era dinero. Era poder. Era quedarse con un patrimonio completo aprovechando que yo estaba recién parida y vulnerable. Respire hondo. Mateo balbuceó algo y me miró, como si pudiera sentir la tensión. Rodrigo no solo me había cambiado la cerradura. Había intentado reescribir la historia legal de mi vida. Y ahora había pruebas. Doblé la carta con cuidado. Ya no sentía miedo. Sentía una calma distinta, peligrosa. Porque si él estaba dispuesto a falsificar documentos por 18.7 millones y acciones empresariales, entonces no me había casado con un hombre impulsivo. Me había casado con alguien que subestimó a la persona equivocada. Me había casado con alguien que subestimó a la persona equivocada. Y cuando recibió la notificación de la audiencia, lo supo. Ese mismo día me llamó 17 veces. 17. A las 8:03 de la mañana, 8:05, 8:11, hasta pasada la medianoche. No contesté ninguna. Dejó mensajes de voz que escuché una sola vez, con Mateo dormido a mi lado. Vale, esto se está saliendo de control. No sabía que iban a verlo así. Estabas hormonal, acababas de parir, exageraste todo. ¿Podemos arreglarlo, por favor? Hormonal. Como si mi reacción a una cerradura nueva y documentos falsificados fuera un desajuste químico. Luego vinieron los tonos que ya conocía. Negación primero. Yo nunca falsifiqué nada. Es un malentendido del notario. Después culpa. Si hubieras confiado en mí, no estaríamos aquí. Y al final, súplica. No me quites a mi hijo. El día de la audiencia lo vi distinto. Traje oscuro, pero la camisa mal planchada. Otras marcadas. Evitaba mirarme. Cuando el perito explicó las inconsistencias en las firmas y fechas, el juez levantó la ceja con una paciencia peligrosa. Señor Rodrigo, ¿reconoce usted esta rúbrica como propia de la señora Montaño? Silencio. Yo sentí las manos frías, pero la voz firme cuando confirmé que no era mi firma. Ahí se rompió la narrativa que había construido en comidas familiares y redes sociales. No era un esposo incomprendido. Era alguien intentando apropiarse de un patrimonio ajeno con documentos alterados. Vi a su madre en la última fila, apretando el bolso beige contra el pecho. Ahí fue cuando todo se derrumbó para ellos. Word count, 228 words. Ahí fue cuando todo se derrumbó para ellos. Y fue también cuando algo terminó de acomodarse dentro de mí. Después de la audiencia, Rodrigo intentó acercarse en el pasillo del juzgado. Caminó rápido, casi tropezando. Vale, hablemos. Podemos arreglar esto entre nosotros. Lo miré unos segundos. Ya no veía al hombre encantador de Sintermex ni al padre orgulloso de Instagram. Veía a alguien capaz de falsificar mi firma mientras yo amamantaba. No, dije. Solo eso. No grité. No explique. No debatí. Su expresión cambió, como si no entendiera la simplicidad de la respuesta. Estás exagerando. Esto es por orgullo. Es por límites, respondí, y seguí caminando. Ese mismo día le pedí a la licenciada Villalobos que iniciara el trámite de divorcio definitivo. Sin mediación privada. Sin acuerdos de palabra. Todo por la vía legal. Esa noche bloqueé su número. También el de su madre y el de su hermana.
Sentí un pequeño temblor en las manos al hacerlo, como si todavía hubiera una parte de mí entrenada para complacer. Pero lo hice. No era venganza. Era protección. Y por primera vez en meses, dormí 8 horas seguidas por primera vez en meses, dormí 8 horas seguidas. Pensé que lo peor ya había pasado. Me equivoqué otra vez. Una semana después, cuando ya había recuperado la posesión legal de la casa y estaba organizando el cuarto verde salvia de Mateo, el guardia me llamó al interfono. Licenciada, está aquí la mamá del señor Rodrigo. Dice que quiere ver al niño. Me asomé por la ventana del estudio. Ahí estaba. Traje sastre beige, bolso apretado contra el pecho, la misma expresión de superioridad tranquila. Bajé solo hasta la reja, sin abrir. No tiene permitido acercarse, le dije. Soy su abuela. No puedes hacerme esto. Su voz empezó a subir de tono. Algunos vecinos miraban desde sus coches. Sentí el corazón acelerarse, pero no retrocedí. Hay una orden de restricción, respondí. Si no se retira, voy a llamar a la policía. Eres una desagradecida, escupió. Marqué al 911 con la mano firme. Cuando la patrulla llegó, los oficiales le pidieron que se identificara y confirmaron la orden vigente. La acompañaron fuera del fraccionamiento. Mientras la veía alejarse, entendí que poner límites no era un acto privado. Era público. Y yo estaba dispuesta a sostenerlo, era público. Y yo estaba dispuesta a sostenerlo. 3 meses después, el divorcio fue concedido. Recibí la notificación un martes por la mañana, mientras revisaba planos en mi oficina del piso 14. Custodia legal y física para mí. Régimen de visitas supervisadas para Rodrigo hasta que concluyera la investigación. Uso y posesión definitiva del domicilio a mi favor. Leí cada línea despacio. Sin lágrimas. Sin euforia. Solo una sensación de justicia que no grita, pero pesa. Rodrigo fue obligado formalmente a desalojar cualquier pertenencia restante del inmueble bajo supervisión. Cuando vino, acompañado por un actuario, evitó cruzar palabra conmigo. Caminó por la sala como si fuera casa ajena. Y lo era. La investigación por intento de fraude patrimonial siguió su curso. No era una amenaza vacía. Había peritajes, firmas analizadas, registros notariales revisados. Por primera vez, él no controlaba la narrativa. Yo regresé a dormir en mi habitación, bajo la lámpara de luz cálida. Mateo en su cuarto verde salvia, el móvil de estrellas girando lento sobre su cuna. No celebra. Respire. Porque más que ganar un juicio, había recuperado algo que no tiene escritura pública. Mi tranquilidad, mi tranquilidad. Esa fue la verdadera victoria. Con el tiempo, la casa dejó de sentirse como campo de batalla y volvió a ser hogar. Pinté de nuevo el cuarto de Mateo. Mantuve el verde salvia pero añadí repisas de madera clara y una alfombra suave color arena donde ahora gatea persiguiendo un dinosaurio de plástico. El móvil de estrellas doradas sigue girando, pero ya no me recuerda una traición. Me recuerda que resistimos. Yo también cambié cosas. Moví los sillones de la sala, vendí la mesa que Rodrigo había elegido y traje una de encino natural hecha por un taller en Coyoacán. Abrí las ventanas más seguido. Dejé entrar luz. En el trabajo, acepté un proyecto grande en Querétaro, un desarrollo habitacional sostenible cerca del Juriquilla. Vuelvo a subirme el casco blanco, a caminar terrenos, a oler cemento fresco. Dirigir equipos me devuelve una parte de mí que había puesto en pausa. A veces, cuando manejo de regreso a Monterrey después de revisar obra, pienso en la noche de las maletas sobre el granito frío. Ya no siento rabia. Siento orgullo. Porque aprendí que la paz no llega cuando alguien cambia. Llega cuando tú decides no tolerar más. Llega cuando tú decides no tolerar más. Y justo cuando la paz empezaba a sentirse estable, apareció el último intento. Un correo. Asunto: somos familia. Lo enviaba mi suegra desde una dirección nueva. El mensaje era breve, casi amable. Valeria, por el bien de Mateo deberíamos dejar atrás los malentendidos. La familia siempre debe mantenerse unida. Rodrigo ha sufrido mucho. Somos familia. Lo leí una vez. Luego lo cerré. No había disculpa. No había reconocimiento de daño. Solo esa frase que tantas veces se usa como cadena: somos familia. Respire Hondo. Miré a Mateo jugando en el piso, concentrado en encajar piezas de colores. La familia no es un salvoconducto para el abuso. No es excusa para falsificar firmas ni cambiar cerraduras. No respondí. No porque guardara rencor. Sino porque, por primera vez, entendí que el silencio también puede ser un límite. El silencio también puede ser un límite. Y esa Navidad lo confirmé. La pasamos en casa. Sin visitas incómodas, sin llamadas tensas. Solo mi mamá, Sofía, Mateo y yo.
Preparé pavo, ensalada de manzana y horneé galletas de mantequilla mientras sonaba música bajita en la cocina de cuarzo gris. Afuera, la bugambilia estaba iluminada con luces cálidas. Mateo, con un mameluco rojo, se quedó dormido antes de las 12, abrazando un oso pequeño. Lo cargué hasta su cuarto verde salvia y lo acosté bajo el móvil de estrellas doradas. Respiraba profundo, tranquilo, seguro. Me quedé mirándolo un momento largo. Pensé en la cerradura nueva, en las maletas sobre el granito frío, en las llamadas, en el juzgado. Y sentí algo distinto a la rabia o al dolor. Ligereza. Y entonces entendí que por fin estaba libre. Libre no porque él hubiera cambiado, sino porque yo aprendí a elegir. La familia no es quien te expulsa cuando estás vulnerable. Es quien te protege cuando más lo necesitas.